Bienvenido a nuestro podcast Adelante en la Fe de Isleta Lutheran Mission Human Care, donde la palabra de Dios se conecta contigo. Bienvenidos a su podcast Adelante en la Fe. Hoy soy la anfitriona por el día. Mi nombre es Luz Soto. Para los que me conocen, es un gusto estar aquí con ustedes. Y aquí conmigo está visitándonos el pastor José Hernández. Pastor, platícanos un poquito de dónde está sirviendo usted como pastor y de su iglesia. Sí, cómo no. Gracias, Luz, por la invitación. Sí, yo soy el pastor aquí en Juárez, en la Iglesia Luterana Santísima Trinidad. Ahí estamos ubicados en la calle 9ª y 10ª, en la colonia Torres del PRI. Todos son bienvenidos cuando gusten, ahí los esperamos los domingos a las 11:30 de la mañana. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros, pastor. Gracias. Estamos aquí teniendo una plática muy bonita sobre las lecturas que se van a tratar de este domingo, pero específicamente sobre el profeta Jeremías. Vamos a estar hablando de un poco de su trabajo como profeta, su experiencia y especialmente el sufrimiento que pasó y esta habilidad de poder mantenerse fiel aún en tiempos de decepción, tiempos de dolor, tiempo de traición. Y así se titula el episodio de hoy, que es Fidelidad en tiempo de traición. Vamos a empezar con una oración y luego el pastor va a leer para nosotros Jeremías 11, versículos 18 al 20. Están muy chicos los versículos, pero tienen mucho que nosotros poder empezar, sí, exactamente, empezar a platicar, a poder traer el Evangelio a través del Antiguo Testamento. Vamos pues a empezar con oración, como dice Carla, en todo podcast, así buen podcast, empezamos. Padre, te damos las gracias por este día, por la oportunidad de estar aquí con el pastor Hernández, estar en tu palabra, frente de ti, estudiando, aprendiendo, comprendiendo y practicando lo que tú nos has enseñado, no solamente en Jesucristo y a través de Jesucristo, pero lo que nos enseñaste sobre ti, sobre tu Hijo, sobre tu plan de salvación a través de estos profetas, a los cuales conocemos en el Antiguo Testamento de tu palabra. Gracias y te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, el que abra corazones, mentes y oídos a escuchar tu palabra, que pueda dar fruto para poder cambiar vidas, que sean vidas de gozo y de paz y llenas de amor, porque tú nos amaste primero. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Muy buen, pastor. Entonces vamos a empezar con Jeremías capítulo 11, versículos 18 al 20. Sí, la palabra de Dios dice: Jehová me lo hizo saber y lo supe, entonces me hiciste ver sus obras. Yo era como un cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto, cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero tú, Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, déjame ver tu venganza sobre ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Wow, tenemos aquí a Jeremías hablando de algo que Dios le reveló. Jeremías fue un profeta desde joven, fue escogido por Dios y llamado a ser profeta, la voz de Dios, en una edad muy joven, y sirvió en Judá como profeta de Judá por 40 años. Y en esos 40 años él fue conocido como, ¿cómo se dice? El profeta Llorón. El profeta llorón, ¿verdad? Iba a decir yo chillón, pero dije, bueno, el profeta que lamentaba no solamente lo que Jerusalén, lo que Judá, lo que Israel, el pueblo de Dios estaba haciendo en esos tiempos, pero también lamentaba lo que
lo que eso significaba. Lamentaba también el sufrimiento que él estaba pasando en tratar de apuntar a hacerlos ver que estaban en rebelión, caminando opuesto al camino de Dios. Y se estaba enfrentando a gente con corazones duros, con gente que no estaban interesados en escuchar lo que Jeremías les decía. Y es interesante porque Jeremías sufrió mucho durante sus tiempos de profeta. Platícanos un poquito, pastor, sobre ese sufrimiento que tuvo Jeremías. ¿Qué es lo que venía con eso? Sí, algo que nosotros debemos de poner atención es en este pasaje de Jeremías, primeramente ver cómo Dios lo llama. Él le hace ver que le va a confiar un compromiso. Por eso él se pregunta, bueno, ¿qué tipo de compromiso me quiere dar Dios a mí, verdad? Y un profeta, como usted lo dijo, Luz, un profeta es llamado en la mente de Dios para ser mensajero, un heraldo, un comunicador, el que anuncia buenas noticias, pero también le advierte que va a enfrentar situaciones donde a veces es mucha la desesperación, a veces hay violencia, a veces hay pruebas, hay desafíos, y el tiempo de Jeremías no es nada distinto al que vivimos hoy. Nada. Hoy hay profetas del siglo XXI, igual que Jeremías, también enfrentando estas situaciones. Aquí lo admirable es cómo Dios le hace saber para qué lo quiere. Y Dios sabe que es muy joven. De hecho, Él dice, Señor, soy muy joven. ¿Sí? Pero también dice, heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Y me gusta eso porque Jeremías no negó, no se puso, qué bueno me escogió, mira, a mí así joven he de ser gran cosa. Él vio sus faltas, sus inhabilidades y las confesó, pero lo que él dio fue lo mismo que dio David, ¿no? Que es un corazón dispuesto a hacer lo que Dios quiere, tu voluntad, Señor, a donde tú quieras llevarme. Y la vida de Jeremías no fue vida fácil. Jeremías sirvió también como sacerdote y no solamente profeta, y muchos de los que lo escuchaban, del rey hasta los otros sacerdotes, los que sabían de la ley, de la palabra de Dios, no les gustaba lo que Jeremías estaba predicando, porque Jeremías no estaba predicando, como dice usted, pastor, los profetas traen las buenas noticias, pero las noticias que Jeremías estaba trayendo no eran buenas, porque eran según a las acciones que estaba tomando Israel en esos tiempos. Sí, el profeta Jeremías está predicando sobre el arrepentimiento a Judá, que era un pueblo apóstata, y luego algo que no nos debemos de perder es que él está predicando a los que sí creen, a los que ahora pudiéramos llamar a nosotros son cristianos, pero también aún en medio de esa gente hay rebelión, hay dureza de corazón para aceptar el anuncio. Por ejemplo, él viene predicando el arrepentimiento por la apostasía, por la idolatría que estaban viviendo, porque vemos de todo eso. Y todavía lo estamos viendo ahorita. Sí. Ahorita está pasando muchas cosas donde muchas iglesias, pastores están cayendo, están volteando, maestros de la Biblia están negando su fe, y eso causa duda, causa esos temblores que viene siendo la fundación del cristianismo. Pero Jeremías tenía una cosa que siempre se aferraba, y era que Dios es un Dios justo. Sí. ¿Verdad? Aquí como termina el versículo 20, déjame ver tu venganza, déjame ver tu justicia. Y Jeremías no estaba hablando de un Dios de que iba a ponerle fuego a todo, ¿verdad? No un Pancho Villa que traiga
toda destrucción por donde sea que pasara, Jeremías sabía que Dios en su justicia, en su santidad, en ser un Dios santo y justo, la venganza se iba a pagar. Y allí es donde él se agarraba, de allí se aferraba en eso. Y es interesante porque estos versículos se oyen un poco como un eco de el Evangelio, ¿verdad? Tenemos fui como un becerro, una oveja, Sí. ¿verdad? Inocente, que la llevaron a degollar. Y nosotros sabemos que Jesucristo, pues, Él es el Cordero de Dios. Ahí está, es un Cordero. Sí. Entre esos obstáculos que el profeta Jeremías dice en la palabra de Dios, él no entendía cómo estaban maquinando contra él, ¿sí? Decían, por ejemplo, destruyamos el árbol con su fruto, cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. O sea, es fácil querer desaparecer el mensaje de Dios a través de los hombres, pero no, ese mensaje al final germina, echa raíces. Entonces, entre los obstáculos que vive Jeremías es dentro de su ministerio, era lo que es humanamente hablando. Pero fíjense cómo Jeremías acudía al Señor para que defendiera su caso. Él sabía que el Señor era justo y era amoroso y no lo iba a dejar desprovisto. Lo que ahora en el Nuevo Testamento llamamos de su gracia, de la gracia de Dios. Eso es lo más hermoso que se me hace a mí cuando conectamos de la manera que Dios interacciona con sus profetas, con su pueblo en el Antiguo Testamento, de la manera que Jesús viene y vive su vida y su ministerio, su muerte y su resurrección, porque es un eco de lo que Jesús cumplió. Hagan de cuenta que el Antiguo Testamento, bueno, para mí, es la sombra que enseña que hay algo sólido y real. Que no se ve. ¿Verdad? Y cuando a veces está uno caminando y mira la sombra de una persona, uno sabe que esa persona va a dar la vuelta a la esquina, porque ahí está la sombra. La sombra dice, ahí viene algo real, algo que es sólido, algo que es completo. Y eso es lo que es Jesús. El Antiguo Testamento tiene sombras de el Mesías y ya nosotros lo conocemos como Jesucristo. Y a mí lo que más me brincó de Jeremías con esto de ser el profeta llorón, también era un profeta con determinación. Usted estaba hablando de eso sobre el compromiso, y el compromiso se lleva un poquito más que sí, yo lo hago. Es algo que requiere sacrificio, requiere sufrimiento y requiere tener pues un poquito de terquedad, en mi opinión, porque hay a veces que gente les va a decir a uno, ay, oye, eso nunca se te va a lograr, mira, nomás estás métele y nada sale, mejor haz algo más, ¿verdad? Y lo interesante es que Jesús vio mucho de eso con sus propios discípulos, donde le decían, no hables sobre muerte, donde le decían, no, Señor, eso nunca te va a pasar. Y él hizo muy claro que él tenía un propósito en este mundo. Y ese compromiso que Dios le confía a Jeremías también se extiende hacia nosotros. O sea, nosotros tenemos un compromiso, los cristianos. No estoy hablando de los ministros de la palabra, no estoy hablando de los pastores o de las diaconisas o de las maestras de escuela dominical, no. Es un compromiso para todos, el anunciar la vida eterna, el anunciar que ese Cristo que sufre, que muere y que resucita es para el beneficio nuestro, ¿sí? No es para que se quede ahí solamente en la revelación escrita, ahí en la escritura, no, sino para que se haga palpable, para que se haga vivo. O sea, yo estoy comprometido con Dios porque Él me llama a servir y yo sirvo con fe, por fe.
por la causa de Cristo. Entonces, en eso está la diferencia entre el que es cristiano y el que escucha el mensaje, ¿verdad? O sea, yo escucho porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que la fe llega por el oír que en la palabra de Dios. Entonces ahí entra ese compromiso, ahí se sella ese. Y ya cuando el llamamiento es especial, como en el caso de Jeremías, que el mismo Dios se lo hace saber, como llamó al niño Samuel, ¿verdad? Entonces, veamos pues que de Jeremías tenemos que aprender a ser hombres y mujeres en el desafío, en el reto, en la causa de Dios y a veces exponiendo hasta nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque hay gente que muere por la causa del Evangelio. Allí donde se ve el fundamento de la fe de una persona, en la habilidad de poder, porque no solamente de poder aguantar, pero hasta poder regocijar cuando se viene la persecución de nuestra fe. Cuando Pedro, Pedro, y me estoy tratando de acordar si fue él o uno de los otros apóstoles, cuando los apedrearon, los golpearon la primera vez que los agarraron, Pedro y Juan, y regresaron con los otros discípulos, regresaron regocijándose. ¿Por qué? Por la simple razón de que nosotros tenemos un tesoro hermoso. Jeremías lo supo aquí. Apenas el capítulo 11, el libro de Jeremías tiene unos 52 capítulos. Aquí en este capítulo 11, pues estamos hablando de todavía muy al principio, ¿verdad? De sus profecías, de sus enseñanzas. Y Jeremías nunca se dio por vencido. Lo que a veces se nos olvida cuando se viene el compromiso es que el compromiso lleva dolor. Cuando uno se compromete a un matrimonio. Usted, pastor, estuvo casado por años, tuvo sus hijos, los criaron, ¿verdad? Y ese matrimonio siempre viene con desacuerdos, vienen con puntos de vista diferentes en ciertas situaciones y se tiene que aprender cómo poder trabajar juntos y cómo poder arreglar conflictos sin causar aún más daño. Y eso no es fácil para nosotros. Sí, entonces esto también nos hace pensar cómo el Señor Dios conoce que es difícil proclamar su palabra. Enfrentamos dificultades, injusticias, persecución. La iglesia siempre ha sufrido persecución, pero llegamos a una conclusión de que Dios siempre está presente en ese compromiso que Él nos confía. Siempre Él está a nuestro lado. Él nunca está ausente. Él sabe. ¿Sí? Aún en el silencio, nosotros sabemos que le importamos a Él. Entonces, que este mensaje de Jeremías nos aliente a seguir trabajando en ese compromiso que todos tenemos como cristianos, llamados a vivir nuestra fe en el conocimiento de su palabra. Y allí es el punto en su palabra. Sí. Estando nosotros en la palabra, no solamente aprendiendo, no es cosa intelectual solamente, pero también es práctica. Y la práctica de Jeremías es quedarse en fe una y otra vez. Y cada vez que Dios le decía, dile a mi pueblo, Jeremías iba y le decía. Y nunca era cosa de que, bueno, voy a quitarle esta parte o voy a ver si le cambio palabras bonitas. Si Dios me dice, dilo así, así lo digo. Y para nosotros estamos viviendo en un mundo que tiene odio a lo que es de Dios. Amor, paz, gozo, compasión, caridad, ternura, control de sí mismo, ¿verdad? Tenemos todo esto que nosotros
producimos y damos a un mundo que está lleno de odio, de coraje, de apostasía, idolatría, es un mundo lleno de todo lo opuesto de lo que nos da Dios. Y a veces es más fácil mejor no decir nada o no hacer nada porque no queremos molestar a las personas, pero la verdad es porque no queremos ¿cómo se dice? A levantar a la bestia, porque eso es lo que va a pasar. Siempre que se confronta lo de este mundo, cuando se confronta a lo que Dios nos da, siempre va a reaccionar en una manera negativa, en una manera que da miedo, ¿verdad? Podemos perder nuestra vida, uno nunca sabe lo que pasa en ese momento, pero tenemos nosotros algo más grande que nuestra vida. Sí, por eso, así como Jeremías, también nosotros tenemos que encomendar nuestra causa a nuestro Señor Dios, ¿verdad? Porque Él sabe los conflictos que vamos a vivir y sin embargo Él sabe que nosotros estamos de su lado, porque Él está con nosotros. Entonces tenemos en ese compromiso que poner toda nuestra confianza y humildad, ¿sí?, a la causa del Señor, en eso de que llamamos anunciar el Evangelio de Dios. Exactamente eso. Ánimo, hermanos y hermanas que nos están escuchando. Estamos viviendo en un mundo que odia todo lo que es de Dios, en un mundo que trata de traer a Cristo, que fue completamente hombre y completamente Dios, y traerlo a ser solamente un maestro o solamente otro profeta. Pero sabemos simplemente por la razón de nuestra escritura, las historias fuera de la escritura, que hubo un hombre llamado Jesús, que fue crucificado y que el cuerpo nunca fue encontrado. Y aún más grande es el testimonio que se dio sobre la resurrección de Jesús, sobre su ministerio, sobre su muerte, sobre su vida, sobre lo que nos da. Eso fue proclamado aún enfrentando las amenazas de pobreza, las amenazas de violencia, de persecución y hasta de muerte. Nadie en este mundo daría la vida por una mentira. Y es lo que nosotros aquí en nuestras iglesias, en Santísima Trinidad, en Juárez, aquí en San Pablo, aquí en El Paso, nosotros predicamos Cristo crucificado y resucitado, porque por esa razón tenemos vida completa. Y la vida aquí, la terrenal, es algo pequeño, comparado con la vida eterna que vamos a tener en la presencia de Dios. Y por eso cuando estamos enfrentados por este mundo de apostasía, de idolatría, de odio, seguimos haciendo lo que Cristo hizo, que fue amar y proclamar la verdad, que es Dios. Dios es justo, Dios es amor, Dios da gracia, y solo en Jesús somos salvados. Les damos las gracias por estar aquí con nosotros, Pastor Hernández. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por invitarme. Sí, fue un gusto, siempre me ha gustado poder platicar con usted y gustaría cerrarnos, Pastor, en una oración. Te damos gracias, Señor, por estos momentos que nos regalas para compartir, Señor, tu palabra de salvación. Muévenos, Señor, como al profeta Jeremías, a trabajar por la causa, a confiar en ti, Señor, en medio de los obstáculos, porque tú eres un Dios justo, bueno, cariñoso y amoroso. Te lo agradecemos, Señor, en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios, acompáñanos en la Iglesia Luterana San Pablo, ubicada en el 301 South Schutz, El Paso, Texas, o llámanos al 915-858-2588. Y para aprender más sobre nuestros ministerios, visita nuestra página de internet www.ylm.org.